a continuación tenemos con nosotros a Rafael Aguirre. Él es abogado y además va a colaborar con nosotros de manera asidua porque hay muchísimos temas que son interesantes y que a todos nos pillan un poquito, bueno, pues como temas desconocidos, ¿no? Que dan cierto respeto porque cuando uno se encuentra ante algo que tiene que ver con la ley, pues eso, da bastante respeto y sobre todo si uno no entiende de la materia, pues al final puede llegar incluso a agobiarse. Por eso Rafael va a estar con nosotros para que estos agobios desaparezcan y para que todos podamos entender un poquito más y mejor de leyes. Gracias por estar con nosotros, Rafael, bienvenido. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Un placer tenerte aquí con nosotros y para comenzar tu sección vamos a hablar de las empresas, que además es un ámbito bastante amplio, pero un ámbito en el que todos de un modo u otro, bueno, pues tenemos que lidiar con ciertas cosas, bien porque sea nuestra propia empresa en la que nos encontramos, bien porque tengamos litigios con otras empresas. Es algo que yo creo que a todos nos va a venir bien saber todo lo que tú nos vas a ofertar y a ofrecer esta tarde. Espero que sí. Seguro que sí. Coméntanos. Pues bueno, uno de los puntos quizás más interesantes que ha entrado recientemente a raíz de una nueva regulación del año 2015 viene enfocado a la responsabilidad de la empresa. Antiguamente una empresa pues, tenía una responsabilidad, digamos, de segundo plano cuando la empresa cometía algún tipo de delito, se cometía algún tipo de infracción. Sí. Pero a raíz de la cultura americana e inglesa que está tan de moda, llegó la Unión Europea y dijo, oye, aquí hay que cambiar y no vale esto de que la empresa no responda o que no tome unas medidas de precaución para evitar que se cometa un delito. Sí. Y cambió, modificó un artículo del Código Penal, el artículo 31, y dijo, a partir de ahora, si en una empresa se comete un delito y la empresa no ha tomado un control adecuado, no ha formado a sus trabajadores, la empresa va a ser responsable del delito como si lo hubiera cometido. Es un tema muy interesante que además rompe de lleno con toda la tradición española, ya que nunca una empresa podía cometer un delito porque no puede entrar en una cárcel. Y este tema es de vital importancia, desconocido para la mayoría tanto de empresarios como de trabajadores, porque ahora un trabajador tiene derecho o debería de conocer qué es lo que puede y qué es lo que no puede hacer. La empresa le debería de dar un programa de formación y muchas empresas dicen, bueno, si un trabajador mío comete un delito, por ejemplo, que tira un producto químico a la alcantarilla porque no quiera seguir el procedimiento y comete un delito medioambiental, la empresa dice, bueno, es culpa del trabajador. Claro, de la persona que lo ha llevado a cabo. Efectivamente, eso pasaba antes, ahora llega el gobierno, el juez, y nos va a decir, no, también es culpa de usted, señor empresario, o de usted, empresa, porque no le ha dicho a su trabajador no lo puede hacer. No, yo sí se lo he dicho, ¿dónde lo pone? Y si lo ha dicho, ¿por qué no había una persona vigilando que ese procedimiento no pasara? Entonces son temas realmente interesantes y se introduce también una nueva figura, que yo la llamo el policía de la empresa, que es el oficial de cumplimiento, y esta persona va a ser el responsable de evitar que se cometan estos actos delictivos. Y si yo, trabajador, por ejemplo, detecto que mi compañero se ha descargado un programa informático pirata que estaría cometiendo otro delito y lo usa para beneficio de la empresa, yo debo de tener un mecanismo, normalmente a un canal vía correo electrónico, que va a asegurar mi identidad, nadie va a saber que he sido yo, donde yo puedo decirle a este policía, mire, Pepe está cometiendo este delito. Entonces será el policía o el oficial de cumplimiento, acá el nombre correcto, el que tiene que investigar si se está cometiendo un acto delictivo o no. ¿Qué conseguimos con esto? Al final se va a crear un espíritu o se va a fomentar el espíritu corporativo dentro de una empresa. Un trabajador va a trabajar sabiendo puede hacerlo o no puede hacerlo. Van a ser más reticentes a hacer cosas que no estén bien hechas y cuando se lo mande un superior van a tener una vía para que ellos no sean responsables, por decirlo de alguna manera. Oye, yo estoy haciendo esto porque me están obligando, pero yo creo que a lo mejor no respeta el código ético de la empresa o no respeta la ley. ¿Lo pueden investigar a quien corresponda? Sí, es lanzar un poquito, ¿no?, como ese aviso y que se empiece a trabajar sobre ese aviso que nosotros demos. Efectivamente.
Además, perdona que te corte, Rafael, es que estamos viendo en pantalla también, bueno, pues una serie de puntos, ¿no? Sobre los que tú también trabajas para que todo esto pues, sea mucho más fácil de entender, porque claro, cuando nos enfrentamos a temas legales, como he dicho antes, casi nadie se entera de lo que está leyendo, de lo que está escuchando, pero gracias a lo que tú sí que nos has presentado es muchísimo más sencillo tener acceso a esta información y que la gente sepa, bueno, pues que puede actuar de una manera correcta, como tú estás explicando, en este caso, como esta tarde nosotros estamos tratando, dentro del ámbito laboral, dentro de la empresa. Efectivamente. Además, yo considero que es muy importante que los abogados seamos personas comunicativas. Sin duda. Un fallo que creo que tenemos muchísimos abogados y no nos damos cuenta, y te das cuenta cuando el cliente mira para la pared y dice, algo estoy haciendo que estoy que haciendo, no se está enterando. que está haciendo mal. Entonces, yo creo que nosotros mismos debemos de intentar adaptar la ley tanto para el empresario como para el trabajador, para el cliente que nos venga y que puedan comprenderlo, porque hay un principio legal que dice que el desconocimiento de la norma no exime de su cumplimiento. Por lo tanto, es muy importante que sepamos, oye, esto se puede hacer o no se puede hacer. Claro, porque hay mucha gente precisamente que se ampara en eso, ¿no? En decir, bueno, yo como no lo sabía, yo lo he hecho, pero como no lo sabía, bueno, pues legalmente esto que sepan ustedes que no sirve. Que aquí lo sepan o no lo sepan, la ley es la ley y aquí es quien manda es la ley y las cosas hay que entenderlas primero para luego poder decir, oye, pues tiro por este camino, tiro por otro, sobre todo en el ámbito de la empresa, que como digo es el que hoy nos ocupa. Dicho esto, podemos continuar, Rafael. Entonces, con esta normativa o con este cambio dentro del ámbito de la empresa, lo que nos va a exigir la regulación es que una empresa decida tener un código ético. Un código ético yo lo llamo como los principios de nuestra empresa. Oye, pues nuestra empresa va a respetar el medio ambiente, va a respetar la identidad religiosa, es decir, obviamente tiene que ser acorde con las normas, pero pueden ir ampliando estos campos, no solo para centrarse a lo mejor en un ámbito pequeño como el ámbito penal, sino vamos a ampliarlo a todo el tema laboral, a todo el tema mercantil, vamos a crearnos una imagen de empresa. Se tiene que tener en la empresa a partir de ahora un manual del empleado, es decir, un empleado tiene que tener un sitio al cual pueda acudir y sepa, pues esto lo puedo hacer o esto no lo puedo hacer, y le tienen que dar formación sobre las actividades que llevan a cabo. Hay que tener un código disciplinario, es muy importante y va a mano del manual del empleado, es decir, si uno comete un delito o un trabajador no respeta este manual, se le tiene que aplicar la sanción, y no vale si la persona que ha cometido el delito es amigo o el hijo del directivo o no. Si hay una sanción clara, se tiene que aplicar, porque si no, no sirve de nada este manual o este cumplimiento normativo que estamos aplicando. Tiene que haber el canal de denuncias, como hemos explicado anteriormente, y tiene que englobar un sumario de normativa legal, que probablemente es lo más tedioso, porque al final ahí está suministrando un montón de normas que nadie, yo entiendo que muy poca gente se va a leer, pero para eso se da la formación continuada en el tiempo. Y es una formación que tiene que estar arreglada, que hay que acreditar qué se ha dado en esa formación. No nos vale porque hay mucha gente que podría pensar con la picaresca de hacerlo, de decirle al trabajo, fírmame que ha recibido formación. Oye, no, el juez nos va a preguntar, ¿qué formación? ¿Cómo me acredita que ha recibido esta formación? Para que no cometan los delitos. Esto, sin lugar a dudas, es lo principal. Después, muchísimos delitos. Se catalogan alrededor de unos 30 delitos, algunos inverosímiles, como puede ser el tráfico de órganos humanos. Hoy en día pensamos quién va a traficar con órganos. Pero hay otros que son muy comunes y que no caemos. Está el delito contra la salud pública. Podemos pensar, ¿qué va a cometer este delito? Lo puede cometer desde un centro médico porque esté dando medicamentos caducados, desde una empresa de restauración porque haya roto la secuencia de los alimentos y dé lugar a una contaminación, o corte con el mismo material comida con gluten o comida sin gluten. La puede dar una discoteca, por ejemplo, como, oye, pues uno de mis trabajadores vende droga. Y la gente va a mi discoteca y compra la droga y luego la consume en mi discoteca y me va a consumir a mí bebidas. Oye, pues mi empresa está recibiendo entonces un beneficio indirecto. Yo no estoy vendiendo la droga, pero sí es un reclamo para que venga... Claro, estoy aprovechando que ellos pasan por el local para que también consuman de lo que yo sí vendo, que en este caso pues serían las bebidas. Efectivamente, entonces aquí sería un delito contra la salud pública en su modalidad
de tráfico de drogas. Después, delitos medioambientales, el ejemplo que hemos puesto es desechar algo que está mal desechado, que tengamos un vertido a un río y no nos demos cuenta. Ahora, si se da, por ejemplo, un delito, es muy importante que la empresa lo detecte y lo denuncie, porque esto también lo va a mirar luego un juez. No es lo mismo que nos pillen a que digamos, oye, hemos cometido este delito, lo hemos parado y hemos aplicado una medida de control. Probablemente la empresa no va a ser responsable, pero si se comete un delito y no se sabe quién ha cometido el delito, la empresa sí va a seguir siendo responsable. No se va a ir a por una persona física, sino que se va a ir a por la empresa. Entonces, entre los otros delitos muy típicos, el de protección de datos, muchos creen que están protegidos, pero cuando llega a su empresa o llega a su establecimiento, no tienen bien archivado, documentado su protección de datos. O delitos informáticos. Yo creo que la mayoría de las empresas tienen el programa Office pirata. Y es raro que te investiguen y se pongan, pero una denuncia te puede llegar tanto interna como externa. Sí, que puede pasar. Y las multas son cuantiosas. Entonces, lo que yo siempre digo, la mejor batalla es aquella que no se libra. O sea, vamos a prevenir, vamos a aplicar, vamos a formar y vamos a cambiar este cambio de cultura corporativa. Porque después, cuando se comete este hecho delictivo, la responsabilidad es dual. Esto quiere decir que va a ser responsable, por un lado, el trabajador, la persona que ha cometido el delito, y por otro lado va a ser la empresa. Y dentro de la empresa, además de la pena que se le pueda poner a la empresa, que puede ser desde el cese de su actividad, que no pueda contratar con la administración pública, el cierre de la empresa o una cuantía, una multa de una cuantía económica, también se puede derivar responsabilidad al directivo de la empresa o al que fuera responsable de evitar que esto sucediera. No obstante, si hemos establecido nuestro programa de cumplimiento, nuestras medidas de control, y se demuestra o se puede acreditar que no, yo trabajador he cometido el delito sabiendo que no lo podía cometer y he evadido, he buscado las triquiñuelas para cometerlo, oye, pues entonces la empresa ya no va a ser responsable y lo va a ser el trabajador porque sabía lo que no podía hacer. Y después, en este sentido, lo que yo le digo a la empresa, digo, si vamos a impulsar este programa de cumplimiento, en vez de centrarnos en estos artículos que dice el Código Penal, vamos a ampliarlo, es decir, vamos a proteger al trabajador también en un ámbito laboral, vamos a crear esta cultura corporativa que además está demostrado que fomenta la productividad, porque cuando la gente va contenta a su trabajo, cuando se siente segura, son muchísimo más productivos. Y normalmente el problema que me suelen plantear es el tema del canal de denuncia, porque la dirección me dicen, Rafa, es que nadie va a querer denunciar a un compañero, porque por ley tú tienes que dar tus datos. Pero esos datos, la persona que recibe la denuncia jamás los puede hacer públicos. Tiene que acreditar pues, que la denuncia sea efectiva, pero no los puede hacer públicos. Y yo pongo un ejemplo que digo, os sorprendería, y hubo una ley que le decía a las empresas, iba contra los monopolios, contra que una empresa controlara todo un sector. Y se impulsó una ley, que era la de competencia, la ley de competencia, y había una denuncia, y decía la ley, oye, la empresa que denuncia a otra empresa, aunque haya participado en el hecho, no va a ser responsable o va a tener una reducción. Y la gente decía, nadie va a hacer esto. El día antes de que entrara en vigor esta ley, había colas en la puerta del ministerio para denunciarse entre las empresas. Y esto es algo parecido, es decir, la gente, creamos nuestra política de guante blanco, de caballero blanco, que la gente no va a denunciar al otro, pero cada vez hay más conciencia social, porque al final es evolucionar y tenemos que ponernos a la altura de Europa si queremos ser tan competitivos como Europa. Y estos son los mecanismos, prevenir, es decir, no esperar que el problema no haya llegado, porque normalmente la solución es mucho más costosa y no suele ser buena, porque al final siempre se nos quedan cosas. Y simplemente el dolor del procedimiento judicial o de todo este trámite de llegar a un acuerdo, eso le quita el sueño a muchísima gente y no hay nada que lo pague. Bueno, pues yo creo que ha quedado bastante claro todo el tema de las empresas. No sé si para terminar, Rafael, ¿te gustaría aportar algún dato más para que lo tengan en cuenta todas aquellas personas que nos están viendo? Simplemente sobre la responsabilidad penal, sobre la Compliance Program o programa de cumplimiento, quería hacer un par de matices que creo que son importantes. La necesidad de este programa o la finalidad de este programa es proteger tanto a la empresa como a los trabajadores y al empresario de los delitos que se pueda cometer dentro de una empresa y no sean conocidos por parte de la cúpula directiva. Cuestión diferente es que un empresario quiera asumir ciertos riesgos.
Por otro lado, si ponemos un buen programa, implantamos un buen programa de cumplimiento y homogeneizamos pues, con nuestra política de protección de datos, con nuestros riesgos laborales, al final vamos a estar reduciendo costes. Sí. Y vamos a estar dando una información más cercana a todos nuestros trabajadores de lo que pueden o no pueden hacer, que fomentará el espíritu corporativo y aumentará la producción empresarial. Y yo creo que con esto más o menos terminamos por hoy. Podemos terminar por hoy, claro que sí. Además, tenemos que decir también que formas parte de un despacho muy joven, de un despacho que se está abriendo camino en el mundo de la abogacía a pasos agigantados, y que eso también hay que tenerlo en cuenta, porque sois un despacho dinámico y un despacho diferente, ¿no? No es el típico despacho que todos tenemos en mente cuando uno piensa en un abogado, sino que vosotros, entre la juventud y las ganas que tenéis también de aportar tantas cosas buenas, os movéis de una manera bastante distinta. Efectivamente. Y dentro de esa parte dinámica, bueno, pues cuenta también el que nosotros, valga la redundancia, podamos contar contigo aquí en televisión. Muchísimas gracias, y además lo iréis viendo poco a poco como nuestra forma de trabajar, de esa cercanía, sobre todo el crear la cercanía con nuestros clientes, con nuestros conocidos, y la ayuda al emprendimiento. Nosotros hemos emprendido, sabemos lo difícil que es emprender, y creemos que le debemos echar una mano a todos aquellos que quieren emprender. Y ahí, en esta parte, se basan nuestros pilares. Y yo a mis compañeros de despacho siempre les digo, con una sonrisa y con muchísimas ganas, que hay que comerse el mundo. Por supuesto. Pues nada, aquí tenéis una ventana también que abrimos nosotros, y esperemos que esta sección pues también guste a todas aquellas personas que nos ven de manera diaria, porque yo creo que el tema de la ley es bastante interesante, pero sobre todo cuando uno termina enterándose de lo que estamos hablando, y yo creo que eso contigo lo vamos a conseguir. Así que, Rafa, gracias por sumarte a la familia de PTV. Muchísimas gracias a vosotros. A ti. Un placer.